Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos dice que las sanciones contra Irán llevarán a lo que calificó como el colapso del régimen y que prevé medidas contra cualquiera que ayude a Teherán. Para el gobierno iraní, esta es tan solo una distracción de los problemas internos de Washington. España anunció la apertura de centros para acoger a 1.800 migrantes que permanecen en Ceuta tras el cruce masivo desde Marruecos a finales de julio. La mayoría de ellos menores de edad no acompañados que no pueden ser deportados según la ley. Cadena perpetua para el fundador del gigante inmobiliario chino Evergrande. Wei Ka-yan fue hallado culpable de fraude financiero a gran escala y 5 años después de que el colapso de su compañía sacudiera la economía y los mercados financieros del país. Vamos a iniciar con las tensiones entre Irán y Estados Unidos que empeoran tras el anuncio de Donald Trump sobre nuevas sanciones económicas contra Teherán y que, según el secretario del Tesoro, llevarán al colapso de la República Islámica, y en medio de las cuales también se contempla castigar a quienes ayuden al país persa. Desde el gobierno iraní rechazaron el anuncio y lo calificaron como una distracción de los problemas internos de Washington. Desde la capital estadounidense, nuestra corresponsal Carolina Valladares con los detalles. Sí, parece que Estados Unidos está una vez más cambiando de estrategia. Ahora dice el presidente Donald Trump que van a crear el mayor acorralamiento financiero de la historia contra una nación, en este caso contra Irán, y en ese sentido ha dicho Scott Bessent, su secretario del Tesoro, hace apenas minutos aquí en la Casa Blanca, que quieren crear una situación en que los países tengan que decidir si estar del lado de Irán o estar en contra de Estados Unidos. Lógicamente los ojos están puestos sobre China, puesto que China compra el 80% de su petróleo a Irán. Y dice Bessent que hay cuestiones que es mejor tratarlas en privado, pero que confía que China esté del lado correcto de la balanza. Esta decisión de la Casa Blanca tiene lugar apenas días después de que expirara el memorando de entendimiento que no llevó a ningún lugar, cuando el barril de Brent está por encima de los $90 el barril, y además cuando se conoce que la guerra contra Irán ha costado 37.500 millones de dólares. Justo ayer se conocía que la deuda de este país, de Estados Unidos, ha ascendido a su récord histórico, 40 billones. Se ha duplicado en apenas 10 años. Pues bien, el coste de la guerra en Irán, coste militar, supone el 0,1% de esta deuda en apenas 6 meses. Y además se han conocido también los problemas logísticos que enfrenta Estados Unidos con esta guerra que se prolonga en el tiempo. Recordemos, hace apenas unas semanas supimos que el portaaviones Abraham Lincoln está padeciendo problemas logísticos, la tripulación está agotada y por eso mismo justo hoy llega a las aguas de Oriente Medio el que se cree que va a ser el relevo, el portaaviones George Washington. Así que Donald Trump parece cambiar de estrategia. Ha dicho, no obstante, que cree que los americanos deberían pagar más por el precio de la gasolina, pero las elecciones de medio término legislativas tienen lugar en apenas 2 meses y será entonces cuando los estadounidenses van a poder votar y decir en las urnas qué piensan sobre esta cuestión y otras. En más noticias, la tensión entre Israel y Turquía no da señales de desescalar. Esto luego de que las tropas israelíes atacaran una base siria al noroeste del país, supuestamente para evitar un despliegue turco allí. Ankara, Damasco y hasta Washington reprocharon el bombardeo que ha puesto de manifiesto una vez más las incompatibilidades entre estas dos potencias militares en Medio Oriente. Hugo Caro Jiménez nos explica. Israel desafía al presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan está arrastrando a Turquía a aventuras peligrosas en Siria. Israel no permitirá que ninguna entidad amenace su seguridad. Sería mejor que Erdogan siguiera pronunciando discursos vacíos y fantasiosos contra Israel en el Parlamento turco y no pusiera a prueba la determinación de Israel de defenderse. Una incendiaria advertencia para Erdogan, luego de que la tensión entre Turquía e Israel, dos de las potencias más fuertes en Medio Oriente, escalara en los últimos días. La razón, un ataque israelí contra la base de Abu al-Duhur en el noreste de Siria, a solo 70 kilómetros de la frontera turca. De acuerdo a la versión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Damasco estaba a punto de quebrantar el status quo al permitir supuestamente un despliegue militar de Ankara en Abu al-Duhur. Las respuestas no tardaron en llegar. Erdogan acusó a Netanyahu de llevar a cabo políticas expansionistas.
Siria indicó que no existían planes para la presunta instalación de tropas y que la base había sido visitada por su vecina Turquía solo con fines de cooperación, mientras que Estados Unidos, aliado de Israel, calificó los hechos de escalada innecesaria. Fuentes conocidas por Reuters indicaron que el supuesto despliegue turco fue discutido en una inusual llamada entre el ministro de Exteriores sirio y el jefe de los servicios de inteligencia israelíes, lo que había sido el catalizador del ataque. Todo esto confirma una vez más las posturas diametralmente opuestas entre Turquía e Israel. En este caso, Damasco es el punto de fricción. Erdogan es uno de los principales aliados del presidente de facto sirio Ahmed al-Shara, el ex líder islamista que logró derrocar a Bashar al-Assad a finales de 2024. Desde entonces, Turquía entrena, equipa y apoya a las fuerzas sirias. Sin embargo, para Netanyahu, al-Shara es una amenaza y ha atacado a Siria en repetidas ocasiones. Y pese a las amenazas israelíes, Ankara ha dicho que seguirá respaldando al gobierno de su vecino país. Netanyahu y Erdogan, con una narrativa igual de beligerante, luchan por defender su influencia militar y en contextos como Gaza y Siria, materializan sus aparentes diferencias irreconciliables. En otras noticias, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, advirtió a los colonos israelíes que siguen asediando a familias palestinas en Qusra de no robar las propiedades que pertenecen a los palestinos estadounidenses en esta aldea en Cisjordania ocupada. Esto tras conocerse el caso del asedio al hogar del palestino estadounidense Ludi Ridi. El alto funcionario había anticipado que los colonos israelíes que continuaran con ese comportamiento podrían ser castigados con sanciones de Washington. We have personnel that have gone into the area of Qusra. Contamos con personal que se ha desplazado a la zona de Qusra y que supervisa continuamente lo que está ocurriendo. Estamos consternados por algunas de las cosas que les han sucedido a las familias, víctimas de una actividad criminal inexcusable y repugnante. Y creo que si queremos ser fieles a nuestra fe y a nuestro legado, hay que reconocer que si algo no te pertenece no debes quedártelo ni desearlo. Así que si alguien es dueño de la tierra y de su casa y viene alguien a apoderarse de ella y a ahuyentar a la familia, eso es una violación. Vamos ahora a Ceuta. Las autoridades informaron que unos 500 migrantes magrebíes volvieron a las playas de Trampolín en el enclave español solo unas horas después de que más de 1.800 fueran trasladados de este lugar a otros espacios de acogida y mientras el gobierno español anunció la creación de albergues para ellos, muchos de los cuales son menores no acompañados. Mientras tanto, se discute el traslado de 500 menores hacia la España peninsular con el fin de garantizar mejor su protección. La medida también está dividida la opinión pública en el país. Desde Madrid, nuestra corresponsal Marina Colorado con los detalles. Es una situación muy preocupante porque Ceuta tan solo tiene 29 plazas asignadas oficialmente por parte del Estado para la recepción y acogida de menores. Sin embargo, ahora mismo está atendiendo a 1.350 menores. Según las últimas cifras del Ministerio del Interior de España, se han identificado desde el 30 de julio a 2.168 menores de edad en la ciudad autónoma, por lo que hay casi 1.000 que estarían no atendidos, que estarían con esta falta de servicios. La situación es extrema y por eso UNICEF ha denunciado las condiciones de insalubridad y de inseguridad, tanto física como alimentaria, de estos menores y pide que los que falten por identificar sean identificados para así poder ser trasladados a lugares donde, además de esta comida y atención sanitaria, puedan recibir también atención psicológica. El Ministerio de Infancia y de Juventud dice, trabajando 3 semanas en un plan de acogida de estos menores, un plan que iniciará próximamente con el traslado inicial de 500 niñas menores migrantes no acompañadas a la península, que serán acogidas por organizaciones no gubernamentales, pese que a las competencias de la acogida de menores debería ser de los gobiernos autonómicos. Esta semana que viene el Gobierno central se reunirá precisamente con estos ejecutivos autonómicos para abordar esta situación y ese plan de reubicación de los menores, aunque la reunión tiene pocos visos de prosperar porque recordemos que 11 de las 17 comunidades autónomas de España están gobernadas por el Partido Popular y este partido se opone a esta redistribución de menores.
Vamos a Asia. Taiwán propuso aumentar en un 18% su presupuesto de defensa para el próximo año, superando por primera vez el billón de dólares taiwaneses, lo equivalente a 31.400 millones de dólares estadounidenses. La propuesta se da en medio de la creciente presión militar y política de China, que reclama esta isla como suya. Dicho dinero se invertiría en drones y misiles, además de la Guardia Costera, que desempeña un papel auxiliar con la Marina en la protección de las zonas marítimas taiwanesas. Y a propósito de China, el fundador y expresidente de Evergrande Group, la mayor compañía inmobiliaria del país, fue condenado a cadena perpetua. La decisión en primera instancia contra Hui Ka-yan fue por delitos como falsedad de información financiera, sobornos y desfalco. El imperio gestado por el empresario se derrumbó en 2021, desencadenando una crisis que sacudió el mercado inmobiliario del gigante asiático. Los detalles en el informe de Tassi Lanza. Cadena perpetua para Hui Ka-yang, fundador de Evergrande. Este veredicto consolida el trágico fin del gigante inmobiliario más endeudado del mundo y que desató la mayor crisis financiera en China en las últimas décadas. El Tribunal Popular Intermedio de Shenzhen, en la provincia de Guangdong, anunció públicamente su sentencia de primera instancia contra las empresas demandadas Evergrande Group y Evergrande Real Estate Group y al acusado Hui Ka-yang. Pero, ¿cómo empezó todo? En 2020, Beijing impuso las 3 líneas rojas para frenar el sobreendeudamiento extremo del sector. Xi Jinping aseguró que las viviendas son para vivir, no para especular. Las promotoras se quedaron sin liquidez para financiar sus deudas. Evergrande cayó en impago de su deuda offshore en un momento en el que arrastraba un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares. Esto abrió cientos de litigios y provocó gran incertidumbre en el sector. El contagio fue inevitable y golpeó a otros gigantes como Country Garden, que entró en impagos en octubre de 2023, y China Bank, que perdió millones de yuanes, pero que hasta ahora ha esquivado entrar en mora. Pero la condena a Evergrande no resolvió el problema de fondo en un sector como el inmobiliario, que representa cerca del 30% del PIB chino. Pese a las rebajas de restricciones y millonarios rescates estatales, las ventas siguen cayendo en 2026. Según cifras oficiales, las ventas comerciales medidas por área de suelo se desplomaron un 24,3% en 2022, un 8,5% en 2023, un 12,9% en 2024 y un 8,7% en 2025. Hasta julio de este año, el retroceso ya alcanza el 18,6% interanual. Además de la sentencia contra Hui, el tribunal de Shenzhen multó a Evergrande y a su principal filial, Hengda Real Estate, y condenó a otros 5 altos ejecutivos a multas y penas de prisión de entre 6 y 18 años. Pasamos ahora a Cuba. Con una ceremonia en La Habana, el gobierno dio la bienvenida a los 9 integrantes diplomáticos de su embajada en República Dominicana que fueron expulsados por el gobierno de ese país. El gobierno dominicano tomó la decisión la semana pasada sin dar ninguna explicación al respecto. Para el Ejecutivo cubano, esto demuestra que Santo Domingo se está plegando a las presiones de Estados Unidos que han dificultado la vida en la isla. A falta de argumentos, el gobierno dominicano ha optado por callar ante las decenas de voces que justamente le reclaman por un acto infundado e inamistoso, que lacera las relaciones entre República Dominicana y Cuba, dos países que compartimos historia, cultura, tradiciones, fuertes vínculos políticos y de cooperación y grandes figuras de la historia de la talla de Martí, Gómez y Fidel. En Colombia, al menos 13 personas perdieron la vida y otras 7 resultaron heridas tras el colapso de una mina ilegal de oro en el suroccidente del país. Según las autoridades del departamento de Nariño, el derrumbe se debió a una extracción inadecuada del mineral, lo que había debilitado las bases de la mina. Esta zona del país, en la frontera con Ecuador, es foco de minería ilegal y es controlada por grupos armados al margen de la ley. Cerramos con noticias deportivas. El piloto Max Verstappen renovó su contrato con la escudería Red Bull hasta 2030. Con esta extensión, el neerlandés, 4 veces campeón de la categoría con el equipo austriaco, desactiva los rumores sobre un posible cambio de escudería para la próxima temporada. El anuncio se produjo días antes de la reanudación de la actual temporada y del Gran Premio de Países Bajos, donde será el piloto local. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.